Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Buenas tardes. Veo algunos exámenes. Y gracias por invitarme. Primero que me invitan y ahora estamos en el examen. Vamos a platicar un poco de, pues, cómo extraer o cómo visualizar una huella dactilar de ADN. Vamos a ver para qué sirve, para qué podría servir. Y lo más importante, cómo ha servido en la huella, quiénes lo hacen, quiénes lo han hecho, quiénes lo hemos hecho, y pues quienes empiezan a trabajar con mercados también. Visualizamos una planta. Esa suena como a que es una maleza. Si estuviera en Guatemala, por ahí por noviembre veríamos la floración. Es una asterácea. Podríamos hacer una descripción botánica, morfológica de esta planta, pero también lo podemos hacer molecularmente, viendo un poco más de su genética. De hecho, esta planta fue identificada hace 2 o 3 años en China y se considera una especie de asterácea. Recordemos nuevamente que una célula vegetal tiene su pared celular y tiene, pues, muy importante la vacuola, cloroplastos, mitocondrias que mencioné hace un momento y núcleo. Estos 3 modelos tienen su propio ADN. Al tener su propio ADN tienen sus propios secretos y su propia información. Este estudio en China, a ver quién puede decir que es este. La primera pregunta que uno se hace al ver algún bicho raro nuevo es ¿cuántos cromosomas tendrá? ¿Cómo será su set de cromosomas? ¿Cuántos cromosomas tiene esta planta? 48. Son cromosomas metafásicos. ¿Y eso qué implica? En cuanto a la mayoría, que si 48 es 2n, n es 24. Bueno, si se recuerda. Si hacemos una, pues, modificación de alguna estructura cromosómica, vamos a ver cómo está organizado el ADN. Está muy enrollado, ustedes saben, o tienen ya noción de cómo está el ADN expuesto en el núcleo celular. Y bueno, luego de extraer el ADN, ¿qué hacer? Pues les voy a hablar de cómo obtener la huella dactilar o fingerprint de ADN utilizando la reacción en cadena de la polimerasa que hemos mencionado hace un momento. Basar el PCR implica que vamos a extraer el ADN, vamos a amplificarlo, como bien hemos mencionado, nos había dicho ya en las conferencias hasta este momento, utilizando primers, que se les llama iniciadores en español, palabra en inglés, partidores, cebadores, que son en sí moléculas cortas de ADN simple entre 10 y 30 nucleótidos que van a ser utilizados como plantilla, más bien como, cebador, como uno imagina una bomba que saca agua, no puede funcionar bien si no está imprimada, si no está iniciada, si no está llena de agua. En este caso, la polimerasa termostable va a funcionar así, solo si un primer esterilizado a una hebra de ADN complementaria. Complementaria de base fundamental para esta técnica. Van a ver más detalles de esta técnica en el taller más tarde. Y también entender en mente cómo esta polimerasa termostable con su factor reconocería una secuencia específica, en este caso no tan específica, pero reconocería ácidos nucleicos para funcionar. Vamos un poco así como el tema. La primera prueba basada en PCR para hacer fingerprints es RAPD, Randomly Amplified Polymorphic DNAs, odiados por muchas personas, no me incluyo. Reportado en 1990, casi simultáneamente
Y si leemos los títulos de las publicaciones, vemos que PCR utilizando primers de secuencia arbitraria. Aplicación utilizando primers de secuencia arbitraria. Hablamos también de los microsatélites, los 106 repeats, odiados por algunos, no me incluyo. Interesantemente desarrollados o descubiertos primero en humanos, precisamente adentro de un gen de la betatina de musculocardia, y también asociado a astrofia mecánica. La primera vez que utilizaron microsatélites en plantas fue en 93, en soya. Y hacia el 93 ya consideraban a los microsatélites como algo realmente notable, notablemente bueno. Hacia el 93 se ideó la técnica del polimorfismo de longitud, de fragmentos de amplificación, AGLPs. Estos dos señores, a diferencia de los otros, lo primero que hicieron fue patentar esa técnica. Y por supuesto después darla a conocer como una poderosa manera de obtener huella. Vamos a hablar de los menos populares. No sé si son odiados. Sí, por supuesto, los AFLPs también son odiados por bastantes personas. Detalles de todas las técnicas van a verlas más adelante en su carrera, o ya las han visto si están en su año, probablemente. Los intermicrosatélites son trozos de ADN que están adentro de los microsatélites, entre secuencias repetidas. ¿Y qué hay de divertido en esto? Sí, como decía Albert Einstein, también está basado, se trata de biología molecular, pero visualicémonos otra vez, traigamos a la mente la imagen del cromosoma, las cromátides hermanas. Vemos cómo está organizado el ADN que se vuelve la doble hélice famosa descubierta en 1950. Y también imaginamos a los rápidos como segmentos de ADN que se están duplicando ambos simultáneamente en una única reacción de PCR. Los microsatélites se amplifican uno por uno. Aquí pongo dos para efectos de ilustración. Este microsatélite se amplificaría con un par de primers y este con otro par de primers, independientemente, aunque son susceptibles de multiplexación, o sea, también se pueden identificar simultáneamente. Los intermicrosatélites están, este segmento de ADN llamado intermicrosatélite está ubicado entre dos secuencias repetidas de la misma naturaleza, o sea que tienen el mismo set de repeticiones. Y los AFLPs no son tan sencillos, no están basados exclusivamente en PCR, están basados en después de la extracción, una digestión, condensación de restricción, una ligación de adaptadores y dos PCRs consecutivos, sucesivos. Finalmente también hay que mencionar los SNPs, que son modificaciones en la secuencia de un solo nucleótido de acá entre la doble. Entonces, si vamos a todos juntos, pueden estar traslapados, pueden estar unos al lado del otro, alegre. Todos pueden analizarse, pero depende de la disponibilidad de fondos, por supuesto, es una cuestión limitante. Platicamos de entonces que RAPD es un marcador multilocus, significaría que se puede detectar de los locus en iniciación locus. Una ubicación física específica, un gen está en su locus, no cromosoma en su locus. Pues RAPD podría detectar simultáneamente fragmentos, como habíamos visto en un momento, en dos lugares diferentes en el genoma. Microsatélites, si se analiza uno por uno, no es multilocus, pero si se multiplexa, si se hace una reacción de cadena polimerasa con más de un set de primers, sí se puede considerar multilocus. Analizaríamos dos posiciones simultáneamente. Intermicrosatélites son multilocus también, AFLPs multilocus, y los SNPs son
Multilocus sí, y solo si se utiliza una modificación, un chip de ADN que les hablo en otros años. Todos van. Pues los genes, ¿dónde están? Exactamente en medio de todo esto. Los marcadores pueden estar a la par, adentro, flanqueando, etc. Un gen de interés. Recuerden que ese es un organismo diploide. La otra copia, la otra cromatida está también afectada por lo mismo. Sigue siendo ADN. ¿Sí? Porque cada copia la dio un par diferente. Si es 2N, está fácil. Pero si es 4N, si es 8N, como caña de azúcar, eso se complica un poco. Visualicemos ahora 3 ejemplos. ¿Qué me dirían de un individuo que tiene sus dos copias exactamente iguales? Dos copias de esta región del genoma exactamente iguales. Es un ovocito. Muy bien. Visualicemos este otro individuo. Comparte la mitad de información con este que es homocigoto, pero este, como no tiene las dos copias exactamente iguales, es un heterocigoto. Y vean este no se parece a ninguno de los dos. Tampoco tiene dos copias exactamente iguales. Este es un heterocigoto. Y es el menos parecido a los otros dos. Vean que no he quitado las sombras de los marcadores moleculares a propósito. Uno puede entonces establecer cuáles están más o menos relacionados, sabiendo la composición de marcadores de cada uno. Si imaginamos que el de abajo es maíz, de grano amarillo, si imaginamos que el de arriba del medio es maíz, de grano blanco, el de arriba perfectamente también puede ser maíz, pero una variedad silvestre. ¿Sí? Pueden lucir morfológicamente parecidos estos dos, solo con diferencia de color de grano, pero este puede tener características diferentes a los otros dos. También importante no dejar de lado la información de marcadores y la de marcadores morfológicos. Hace poco me topé con que está de moda poner en el sitio de internet un abstract gráfico, un resumen gráfico. ¿Qué creen que denota esta figura? Se parece a la que vimos hace un momento. Un agrupamiento basado en marcadores moleculares. ¿Pero de qué? 200 individuos. Bueno, esto llama mucho la atención al verlo sin siquiera antes revisar el documento al que está asociado. ¿Cómo luce un marcador? En agarrosa un Rapicer. Sí, este es un trabajo de 2005, una compañía de ustedes. Este es un intermicrosatélite, este es trabajo de Sofía Velar de este año. AFLP se luce así, este es de mi tesis, hace varios años. Un microsatélite luce así, este es trabajo del año pasado, finales, y un SNP pues está asociado a una secuencia de ADN. Entonces, así como una huella dactilar puede tener ciertas características, utilizar cierta combinación de marcadores nos dice también exactamente de qué individuo se trata. Lo interesante es que así como ve, todos esos marcadores están desarrollados a partir de plantas. Los humanos también pueden generar un set de marcadores iguales. ¿Por qué? Porque tenemos todos ADN, todos pues, los organismos vivos, hasta las partículas subcelulares tienen un ácido nucleico que puede manipularse de esta manera. La química del ADN, la química orgánica, el ADN es simple. Es tan simple que hay mucha gente interesada en manipularlo y en conocerlo. ¿Qué creen que es esto?
Ajá. Es una representación de 10 cromosomas. Esto es sorgo, es maicillo. Tiene morfología parecida al maíz. Se sabe que tiene 10 cromosomas. Y aquí está la escala de centimorgan, si se recuerdan. Recuerden que si este es un Z haploide, pues cada organismo tiene 2 copias del 1, 2 copias del 2, etc. Cada cuestión elegible, ¿verdad? Es en sí un marcador o un set de marcador. Saber el genoma de algún organismo nos dice cómo está constituido. Aquí en este caso los verdes son genes. Los azules, creo que son los negros, son AFLPs, los azules son nucleosatélites, etc. Ese es el chiste de secuenciar el genoma, saber topología número 1 y saber qué está al lado de qué para poder entonces analizarlo mejor. Y no solo el genómico nuclear entra en juego, también entra el cloroplastidial y el mitocondrial. Lo interesante del genoma de cloroplastos en plantas es que es 10 veces más grande que el genoma, recuerdan, que el genoma mitocondrial. Al menos, vamos a ver otra vez. El genoma de cloroplastos es 10 veces más grande que el genoma mitocondrial de humanos, por ejemplo. Ahora, el genoma mitocondrial de una planta es 20 veces más grande que el genoma mitocondrial de un humano, pero tiene la 10ª parte de los genes. Esa cuenta de la mitocondrial de plantas se ha subestimado completamente. Dicen que no tiene información, tiene menos. Y de hecho, la mayoría de estudios se han basado en ADN cloroplástico. ¿Cuántos genes tiene el genoma mitocondrial humano? Por ejemplo, ¿recuerdan? 32. Y como les mencionaba, está de febrero del año pasado, está de moda sacar el genoma a todo lo que llame la atención. En febrero del año pasado se publicó la secuenciación del genoma de las fresas y del cacao. Y esa es la manera de publicarlo. Como habíamos mencionado, como Molina mencionó, como había dicho yo hace un momento, no solo las plantas en ADN, podemos también analizar el ADN de segmentos específicos, tanto mitocondriales o nucleares, en el caso de organismos superiores, o bien cromosómicos y plasmidiales, son bacterias, o simplemente es en el riesgo se trata de virus que estén afectando a alguna planta. Esos marcadores analizados pueden ser genes, o pueden ser regiones intergénicas. Recuerden que un compañero de ustedes, Henry, acaba de hacer su tesis el año pasado. Acaba de publicar su tesis sobre la génesis. Alicia quiere hacer un proyecto con micorrizas. Elena hizo su tesis con virus de depósitos cítricos y ha trabajado bastante con viroides, hablando de patógenos que afectarían también a plantas. Y siguiendo con la moda de los abstracts gráficos, no solo mostrar relaciones entre, por ejemplo, yuca en este caso, sino mostrar relaciones de la planta con, esta es un lepidóptero, y ver y tratar de descubrir si ha habido o no coevolución. Hay muchos organismos que a lo largo de la evolución comparten la misma ubicación geográfica. Entonces, si llega a la transferencia horizontal, bueno, también es analizado con marcadores. Pero teniendo tanta información que analizar, ¿cuál es el marcador correcto? Del núcleo, de la mitocondria, cloroplastos, mitocondrias. En la literatura está descartado hasta una extremo que yo no me esperaba. La verdad, pensé que, pese a que no tiene información, recuerden que la mayor parte del ADN está compuesto por ADN que le llaman junk, que sería como ADN acumulado, que tal vez no tiene una función aparente o una función clara.
es como no se les ha ocurrido, pues es cuestión de hacer una búsqueda que existía en internet, que en el área mitocondrial de plantas también puede tener información, aunque no tenga función, pero bueno, por algo los botánicos moleculares no lo han tomado en cuenta. ¿Para qué sirve entonces utilizar un marcador? Sea del núcleo, sea del cloroplasto, ya vimos que mitocondrias no hay naranja, pues significaríamos individuos o variedades, individuos así de la misma variedad uno al otro. También no se debería a patentar o proteger variedades y a monitorear cuánta propagación ha habido de esas variedades o cuánta reproducción ha habido. Y por ejemplo, una planta que yo he desarrollado aquí, tal vez la encuentro en China en unos 10 años, tengo un set de marcadores que me permitirían descubrir eso. Mutantes espontáneos se generan todo el tiempo y también mutantes inducidos por múltiple propagación in vitro, ¿sí? Se le llama variación somatosal, mutantes espontáneos que surgen de aplicar tanto el cultivo del tejido. Diversidad genética, relación y parentesco entre cultivos. Análisis de diversidad genética de la población y su distribución. Clones provenientes de cultivos de tejidos, flujo de genes por polen o por semillas, efecto de fragmentación del hábitat. Sí, una drástica pérdida en diversidad nos diría, bueno, aparte de documentarlo con evidencia respecto a que un bosque ya no está donde estaba y ahora hay caña de azúcar, por ejemplo, ese efecto de la fragmentación del hábitat podría descubrirse con marcadores moleculares porque estamos detectando una disminución de la diversidad. Hibridización de dos plantas e introgresión. Hibridización siendo pues que dos plantas son tan parecidas que pueden generar un híbrido. E introgresión, este híbrido es tan viable como los parentales y empieza en generaciones sucesivas a trasladar sus genes a los de las poblaciones silvestres. Hibridación de poblaciones silvestres, de distancias entre híbridos y marcadores diagnósticos, hibridización entre plantas silvestres cultivadas y también depende de la intensidad de las bandas amplificadas por hibridillas. También nos sirven para conservar las plantas, caracterizar y preservar un set de plantas de interés para formar bancos de genes, una colección núcleo que se puede utilizar como referencia o como fuente de materiales para mejoramiento asistido por marcador. Taxonomía sistemática utilizando marcadores como RAPIX y AFLPS, es bastante común en las plantas. Se ha discutido la utilidad de microsatélites para la sistemática de taxonomía. Recuerdo que taxonomía es la clasificación de los organismos sistemática es detectar la diversidad, la variabilidad genética y tratar de explicarla. Y también trabajamos en clorografía. Ahorita justo utilizando ADN de cloroplasto para, pues recuerden que la filografía es cómo hay procesos drásticos en la historia de la Tierra que ha obligado a ciertas poblaciones de organismos a ubicarse en una posición, en un espacio geográfico delimitado. Efecto del cambio climático, recolonización después de glaciaciones y como los árboles tropicales, pues recuerdan que en el trópico generalmente no hay casi que una temporada demasiado fría. Vamos a ver, si les hablo un poco de protección vegetal, tiene como objetivo resolver problemas de enfermedades que afecten al sistema de producción de los agricultores. Pone a su disposición pruebas diagnósticas que se emplean en programas de monitoreo de plagas que provoquen enfermedades,
para tratar de tratarlas, pues remediar ese daño que están haciendo. También desarrollar métodos para identificar fitopatógenos, desarrolla, no solo utiliza los que están publicados, sino que en base a la información publicada tratar de modificarla para el ámbito local, utilizando la tecnología más accesible. No estamos hablando de microarreglos ni ese tipo de cosas, pero sí estamos hablando de secuenciación. Y por supuesto caracterizar recursos vegetales. Ahorita estamos con un proyecto de sorgo, de amaranto, de maíz, de frijol. Nos están participando con nuestros compañeros: fitopatología, nematología, nematodos, bacterias y hongos, diagnóstico utilizando PCR. Hay invernaderos aquí dentro de la U y en sede sur, cultivo de tejidos, un laboratorio bastante bonito. Todo pues con el fin de probar servicios, investigación, y bueno, si nos ha ayudado a docencia. Cuando lleguen al cultivo de tejidos en biotecnología, vamos a ver más a profundidad en todo esto, todo lo relacionado con la plasticidad y la totipotencia de las células vegetales. Vamos a trabajar extensamente con pues todo lo que hablamos hace un momento. Y lo más interesante es que, bueno, en particular, todos los que ven acá son egresados de la U. Bueno, algunos todavía están en trabajo de graduación, trabajando con manatíes, con orquídeas, con eloderma, con algunas lagartijas, y recientemente con pinabete. He estado involucrado en los trabajos de graduación de todos ellos. Si algo que tengo muy en mente, lástima que no esté aquí en Molina, es casi que mi ejemplo: darle oportunidad a pues, cualquiera que se acerque, que tenga interés, o sea, pues si tiene ganas de hacer trabajo de graduación con plantas, y no necesariamente con plantas, tal vez pueda darles un par de ideas. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Espero que no hayan visto o hayan sentido que la información que les di estaba como el abstract de la foto de la primera diapositiva. Sí, no, pero creo que no. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Lo que era variación somoclonal. Variación somoclonal se refiere a bueno, uno espera que un mecanismo de propagación in vitro utilizando cultivos de tejidos, pues al tratarse de clones, estás tomando una parte de lo que se mencionaba en la Morena, tomas parte de un individuo y lo multiplicas. Esperas que todos sean clones, sean iguales. Entonces no siempre es cierto. Existe la variación somoclonal, definida como mutaciones que se dan espontáneamente luego de someter a un tejido vegetal a la propagación por cultivo de tejidos. Ocurre. No hay no saben cómo, pero hojas que crecen hacia abajo, hacia el medio del cultivo, en vez de crecer hacia donde no está en el cultivo. Cosas así, extrañas. Y queda un fenotipo indeseable, incinerable. ¿Una otra pregunta? Sí. ¿Qué tipo de análisis de características se puede hacer aquí en Guatemala como para determinar si una especie es endémica o no, o si es la misma que está en otro país, por ejemplo México? Por ejemplo, sí, por ejemplo, Arturo acaba de tomar este proyecto de pinabete. A él le han mencionado que la hipotecalensis es algo mexicano, o sea, algo que es idéntico, algo que es en México. Vamos a ver qué diversidad genética hay aquí en Guatemala. Sería ideal poder traer un par de muestras a México. Si no, puedes encontrar una publicación o contactar a algún investigador que ya lo haya hecho. Entonces nos diría si el avis que está aquí en México tiene tal y tal marcador, de tal tamaño, generado con tal o tal técnica. Y entonces es comparable, si se puede, es posible.
y esperamos hacerlo. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.